Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me encendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. 「 plenitud.
Saludos, amados hermanos. En esta oportunidad vamos a estar tratando lo que es la fortaleza, es mi debilidad. Y vamos a estar en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a estar verificando allí, desglosándola, esperando que el Señor nos hable a cada uno de nosotros acorde a nuestras necesidades. Así que vamos a orar y ponernos en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos. Gracias por la oportunidad que nos da. Háblanos, Señor, acorde a las necesidades de cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar tratando lo que es el versículo 12 de 2 de Corintios. Vamos a ver lo que es la gloria permitida primeramente. Y Pablo allí relata la experiencia que tuvo con el Señor en la parte 2 del versículo 2, una especie de arrebatamiento anticipado que había sucedido unos 14 años atrás. Fue traspuesto al tercer cielo, al mejor estilo de los profetas anteriores, en una forma que él mismo no está seguro. Él no recuerda si fue en el espíritu o si fue en el cuerpo. Y tampoco debemos nosotros especular sobre esto. No podemos, ni es propio que lo sepamos aún, conocer lo que son los detalles de este glorioso lugar y estado. Así que la intención de Pablo no fue exaltarse a él, sino que la intención de Pablo en este sentido era glorificar a Cristo. De ese hombre él tiene el derecho de gloriarse. Es como decíamos al principio, es como su gloria permitida. ¿Por qué razón? Porque cuando vio el tercer cielo y el paraíso, aquello fue una demostración del gran amor de Cristo hacia Pablo. Él pudo ver la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, es una bendición saber que mis debilidades me ayudarán y me ayudan a descubrir que lo único en lo que podré gloriarme será única y exclusivamente en la cruz de Cristo. Cualquier experiencia que tenga con el Señor debe llevarme a mí a exaltarle. Si nuestra gloria glorifica a Cristo, entonces sí vale la pena de que nosotros gloriarnos. Entonces, ¿cuál es, ya que vimos la gloria permitida, cuál sería la gloria no permitida? Bueno, le sorprenderá al lector el ver que Pablo no deja espacio para sí mismo, sino para que Cristo tome la preeminencia en un mundo donde la adulación y la exaltación y el ego son lo que valen y por lo que se lucha. Esta declaración apostólica pareciera estar descontextualizada. Hay hombres, incluyendo a muchos creyentes, que le importa mucho que los demás los exalten, sobre todo por sus éxitos que han tenido, sus méritos. Ellos necesitan ser exaltados. Pero ¿cuánto necesitamos nosotros aprender de hombres como Pablo y mayor aún de nuestro Señor Jesucristo, cuyas vidas fueron marcadas específicamente por la humildad que estos hombres mostraban? Gloriarse en las debilidades es un asunto que nos pone a nosotros en la raya, de manera que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Preferir gloriarse en las debilidades nos mantiene conscientes de lo que somos. Cuando los hombres caen de sus pedestales, pasan por una dura y cruel tarea de tener que bajar su ego, bajarse de allá arriba donde lo tienen y tener que humillarse ante aquello que un día miraban con menosprecio. No nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos. Tal gloria es efímera y es pasajera.
pero el gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombre con una visión distinta de nosotros y de los demás. Las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos. ¿Para qué? Para servirle, para el servicio hacia Él. Así que, amados hermanos, está prohibido el gloriarnos nosotros mismos. Entonces, la debilidad es mi fortaleza porque ella me revela el origen de mi sufrimiento. El aguijón de la carne, en el versículo 7, podemos ver el lugar donde Pablo fue llevado, era propicio para que cualquier ser humano, para que cualquier persona común y corriente pudiese gloriarse y exaltarse. Los hombres que caminan más cerca del Señor, tarde o temprano, son visitados por algún aguijón. Tarde o temprano, son visitados por un aguijón. Esto me hace pensar que no es extraño que hombres con una espiritualidad grande hayan tenido que sufrir de algo, que lo mantenga como estaba Pablo, con un aguijón. Por ejemplo, hay una cita de Spurgeon que dicen sus autores que a los 35 años, entre otras cosas, sufría de la gota, de neuralgia y de reumatismo. Todas eran dolencias extremadamente dolorosas. Cada una de esas enfermedades eran extremadamente dolorosas. Observe que en este pasaje Pablo aparece en un momento caminando en los lugares celestiales y de repente lo encontramos en lugares muy terrenales. Fíjese, verifique que él dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me salte de sobremanera. No se sabe realmente cuál era el aguijón que Pablo sufría, pero lo describe como un mensajero de Satanás. Las debilidades tienen la misión de revelarnos la espina en la carne para depender más del Maestro. La debilidad me mantienen a mí y nos mantienen a cada uno de nosotros, nos mantienen controlados, nos mantienen de rodillas. Entonces yo imagino que a muchos tal vez han tenido alguna oración, casi todos hemos tenido oraciones que no han sido contestadas. Vemos en el versículo 8 que hay debilidades en nuestras vidas que en no pocas ocasiones nos conducen a estados de quebrantamiento y en algunos casos hasta desesperación. Por seguro le hemos pedido al Señor que la quite de nuestras vidas, pero nos damos cuenta que ellas siguen ahí en nosotros. Entonces, ¿cuál sería el propósito? El testimonio de Pablo nos ayuda a entender para qué Dios permite un aguijón en nuestra vida. Respecto a su caso, le había pedido a Dios 3 veces que lo quitara, pues lo abofeteaba, pero la divina respuesta fue esta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo nos revela cuál fue el método que Dios asumió para mantenerlo humilde y para evitar que él se exaltara de sobremedidamente por las visiones y las revelaciones que él tenía. ¿Qué habría hecho usted en el caso de Pablo? No se nos dice cuál era ese aguijón, que ese aguijón en la carne, si era una gran enfermedad o alguna tentación. La buena noticia es que Dios suele sacar buenas cosas de lo malo para que nos protejamos nosotros del orgullo. Si Dios nos ama,
no permitirá que nosotros nos podamos exaltar de manera desmedida. Lo que Dios permite está ordenado para curar el orgullo espiritual de nuestras vidas. Observe dónde vino, de dónde fue que el mensajero vino. Pero Dios lo usó y lo venció para bien. Alguien ha dicho que la oración es una medicina para toda llaga, es un remedio para todas las enfermedades. Y cuando estamos afligidos con aguijones en la carne, debemos entregarnos a la oración. Dios conoce cuál es tu aguijón. Dios sabe por lo que tú estás pasando en estos momentos. Dios conoce ese aguijón, el cual está ahí en tu vida. Y tú puedes estar seguro que si tú te pones en oración, le pides al Señor en oración, Él te va a ayudar y va a sacar abundancia de eso. Entonces, la debilidad es mi fortaleza, porque ella me muestra la suficiencia de la gracia. Vayamos al versículo 9, dice: bástate mi gracia. Para el creyente que batalla con sus debilidades, el mejor recurso que tiene del cielo es la gracia divina. Nada supera lo que es la gracia de Dios. Por ella no solo somos salvos, sino que somos sostenidos en nuestro peregrinaje terrenal. La gracia es suficiente, no importa cuál sea nuestra condición, porque no es lo mismo sufrir con nuestros propios esfuerzos que sufrir acompañados de la gracia. Pero también este texto nos dice que en esa parte donde soy débil, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Obra hasta utilizarnos poderosamente. Es una bendición que es inexplicable. Paradójicamente, el Señor necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra fortaleza. ¿Por qué razón? Porque nuestra fortaleza pudiera convertirnos más bien en su rival. Dios quebrantó la fortaleza de Jacob para que dependiera solo de Dios. La gracia pues es suficiente para iluminarnos y vivificarnos, suficiente para fortalecernos y consolarnos. En todas las aflicciones y las angustias donde somos débiles, su poder, nos dice la Biblia, se perfecciona. Así que si usted reconoce sus debilidades e imperfecciones, dejará que la gracia se manifieste y se magnifique. Porque cuando somos débiles nosotros mismos, es cuando llegamos a ser fuertes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán débil soy, su gracia me es suficiente. El poder que reposa en mí, versículo 10. Hay mucha gente en cuya vida reposan otros poderes. De hecho, en algunos reposa el poder de lo que es la inclinación pecaminosa. En otros reposan lo que es la ambición, la fama, el prestigio, entre otras cosas. Pero hay una gran diferencia cuando al buscar en mi interior descubro que en mí reposa el poder de Cristo. Esto quiere decir que el Señor es suficiente para mí. Significa que con Cristo no necesito nada ni a nadie. Pablo ha dicho que frente a sus debilidades le basta la gracia de Dios, pero ahora ha dicho que frente a las debilidades reposa el poder de Cristo. Aquí hay algo muy maravilloso. Si el poder del Señor es el que reposa en mí, entonces cuando soy débil, es ahí cuando yo llego a ser fuerte. Fue el mismo Pablo quien al hablar de sus debilidades nos ha recordado
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra reposar tiene que ver con morar en una tienda. Jesús hizo morada en el mundo. Pues de igual manera, ahora ha hecho morada con su poder en nuestros corazones. La debilidad es mi fortaleza, el feliz resultado al que soy conducido. Vemos el versículo 10 que dice, donde aquí podemos ver que para el mundo nosotros somos débiles. La filosofía del mundo no es el de ser débil, sino el de usted ser fuerte. Olvídese que el mundo quiera saber algo de los débiles. Los hombres buscan ser fuertes, buscan ser poderosos, como si con eso le permitiera estar por encima de los problemas. ¿Por qué cree usted que los gobiernos, por ejemplo, prefieren tener a sus pueblos en la ignorancia, en la necesidad, sin un interés real de querer resolver sus problemas, de querer sacarlo de la pobreza o del engaño? La razón es porque son muy fáciles de manejar, de convencerlo. Muchos de ellos son comprados a través de las promesas o con un poco de dinero, aunque al final le fallen con todos. Eso nosotros los dominicanos lo sufrimos día a día en carne propia. Y cuando alguien se hace fuerte, es difícil que pueda ver al débil. En la mentalidad de algunos, el hacerse cristiano lo hace muy débiles. Es más, algunos consideran que el cristianismo es para personas débiles, para personas tontas, para personas viejas, o para niños, o para personas que no tienen nada que hacer. Y lo que tiene que ver con la cosa del Señor, eso no es para ellos, eso no es para ellos. Entonces ellos les gustaría, o ellos entienden que la bienaventuranza debería decir, bienaventurados los machos, no en lugar de bienaventurados los mansos. Fuertes para el Señor, versículo 10. No nos interesa mucho la opinión que tenga el mundo, si no somos débiles, pues lo que más nos importa es la opinión de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque el que es débil en Jesús siempre acude a Él. El que es débil en Jesús, cuando tenga un problema, cuando tiene una situación, va a acudir a Jesús. Le buscará de corazón, le clamará con ruegos y súplica en el Espíritu, y también escudriñará la Biblia para luego someterse a la voluntad de Dios en obediencia. Al hacer esto, uno se hace fuerte. La buena noticia es que a los que son débiles, Dios les envía sus ángeles que le protejan en su diario caminar. Pero los débiles no se quedarán para siempre así, sino que, por ejemplo, la madre, nosotros los padres, tenemos los hijos que nacen, van creciendo. Nosotros también esperamos que un día nuestros hijos también sean fuertes, que nuestros hijos no permanezcan en debilidad, porque en Cristo, asimismo nosotros nos vamos fortaleciendo más y más, mientras nosotros lo vamos conociendo, mientras más nos sumergimos en la palabra del Señor, más fuertes nos vamos haciendo, porque en Él somos fuertes. Entonces, detrás de la debilidad de mi fe puede esconderse un milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas vendrá una respuesta oportuna. Detrás de mi debilidad, de mi pecado, viene un seguro perdón. Y detrás de alguna derrota aparecerá una victoria.
Entonces, en el Señor yo puedo ser fuerte. En Cristo yo puedo ser fuerte. Así que, queridos hermanos, no esperemos que si no buscamos al Señor, si no leemos las Escrituras, si no oramos, cuando ese aguijón venga a su vida, no espere que usted va a encontrar gozo. No espere que usted va a encontrar consuelo. No espere que usted va a encontrar alegría. Usted lo que va a encontrar es amargura, tristeza, dolor, pena, porque usted va a estar enfrentándose solo o sola a ese aguijón, a esa situación que usted puede estar pasando. Usted se va a enfrentar solo o sola. Si usted quiere verdaderamente encontrar paz, encontrar gozo, encontrar alegría en medio de las pruebas, en medio de las debilidades, en medio de cualquier enfermedad que usted tenga, en medio de cualquier problema que usted esté pasando, si usted no ora, si usted no busca el rostro del Señor, si usted no lee las Escrituras, si usted no procura estar a los pies de Cristo, usted no va a encontrar consuelo. Usted no va a encontrar consuelo a sus problemas, usted no va a encontrar alegría, sino que usted lo que se va a convertir en una persona amargada, en una persona desagradecida, y lo que se va a llenar es muy posiblemente de odio, de rencor, y va a terminar siendo ateo porque usted entendió que el Señor le dejó solo en su situación, en sus debilidades. Así que si usted quiere ser fuerte en sus debilidades, usted tiene que acudir a los pies de Cristo. Usted tiene que acudir a Cristo. Y Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Fíjese que Pablo se creía cuando estaba en el mundo que él era fuerte. Pablo era perseguidor de los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos donde quiera que estuvieran. Pablo andaba detrás de los cristianos. Hasta que un día el Señor le mostró quién era él realmente. Y ese que se creía ser fuerte, tuvo que ser conducido por otro hombre, por la ceguera que éste estuvo, que el Señor le mostró su debilidad. Y ahí Pablo pasó a ser verdaderamente un hombre fuerte, cuando se rindió a los pies de Jesucristo. Porque de la única manera que nosotros somos grandes, somos fuertes, es cuando estamos de rodillas, cuando tenemos cualquier situación y nos ponemos de rodillas. Ahí es donde viene nuestra fortaleza, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Y ya para concluir, usted sabe que muchos de los gigantes de la fe fueron hombres débiles. Le mencionamos, por ejemplo, a Moisés, que era temeroso. Gedeón era un esclavo de su baja autoestima. Job, tenemos muchísimos ejemplos en las Escrituras de hombres débiles. David, ¿y qué dice la Biblia al final? Fueron hombres, David, con todas sus debilidades, dice las Escrituras que fue conforme al corazón de Dios. Fueron hombres débiles. Pedro terminó, ustedes saben cómo era Pedro, y terminó siendo una roca. Siendo una roca. Es que en Cristo es que nosotros encontramos fortaleza. Así que nosotros debemos decir, como dice el himno, de dar gracia. Diga el débil, fuerte soy.
Dad gracia de todo corazón. Y que diga el débil, fuerte soy, pero porque estoy en Cristo. Así que el Señor nos ayude, amados hermanos, esperando que el Señor nos haya hablado en cada una de nuestras necesidades. Vamos a orar. Señor, te damos gracias un día más, una vez más, por la oportunidad que nos has dado de poder venir a ti. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, santo y digno. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a estar de rodillas delante de ti. Ayúdanos, Señor, en cada una de las situaciones que tenemos en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.